vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es. Díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande
Muy buenos días. Hoy es domingo 22 de agosto, son las 11 de la mañana y les quiero decir que todavía estamos en pandemia. Doy gracias a Dios porque nuevamente nos podemos escuchar y ver a través de este medio que son las comunicaciones digitales. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que nos ha ayudado y nos ha fortalecido en este tiempo en medio de todo esto que está pasando. El tema que tenemos para este día es Pedro, de lo natural a lo sobrenatural. Yo creo que esta enseñanza va a edificarnos a todos. Se ha hablado mucho de este tema, lógicamente, y espero que lo que digamos, alguna parte toque tu mente, tus emociones y tu voluntad. Espero que estemos abiertos, nuestros corazones, nuestra mente, para entender este hermoso mensaje. Bien, entonces quedamos que se llama Pedro, de lo natural a lo sobrenatural. Vamos a referirnos a una cita bíblica en Mateo capítulo 16, versículo 18, y vamos a leerlo ahí en tu pantalla, por favor. Y yo también te digo, hablaba Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar, por favor. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra que vamos a leer. Ayúdanos a comprender, Señor, las cosas y que nuestras antenas espirituales estén abiertas y moviéndose donde tú nos vas a ministrar, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Padre, transfórmanos, ayúdanos en medio de esta pandemia a poder seguir adelante, Señor. Padre, el único refugio seguro eres tú, Padre Santo. Nuestro puerto seguro eres tú, Señor. Ayúdanos, pues, en este tiempo difícil. Y aliméntanos, Señor, y fortalécenos, Señor, a través de esta palabra. Y lo que vas a hacer en nuestras vidas, y seguirás haciendo, Señor, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén. Pedro, en realidad, vamos a ver cómo pasó él de lo natural a lo sobrenatural. Cuando llegó Jesús a la vida de Simón Pedro, este simple pescador se transformó en una nueva persona con nuevas metas y nuevas prioridades. Él lo sacó de su estatus, de que él conocía, para llevarlo a una nueva dimensión que Jesús vio que él era el hombre elegido para llevar planes aquí en la tierra y usarlo como un medio de comunicación, de ejemplo y de tantas cosas que vamos a aprender. Pedro tuvo que ser moldeado y transformado porque Dios busca personas que cambien a través del amor que nos ofrece y luego, una vez que Él nos transforma por ese amor, que llegamos a amarlo tan profundamente. Y luego, una vez que nos alcanza, Él nos envía a predicar el Evangelio que pueda bendecir a todo aquel que no conoce a Jesús. Entonces, Él busca personas que con su amor pueda transformarnos. Y eso es lo que anda en busca de esas personas, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra que a tales, Él dijo, a tales adoradores buscan. Bien, ¿quién era Simón Pedro? Tú puedes ver, bueno, ¿quién era Pedro? Era un hombre casado, era un pescador común que vivía en Capernaum, pero era originario de Betsaida, o sea, se había trasladado allí a Capernaum. Su padre era Juan y su hermano, como vimos la semana pasada, era Andrés. Algo importante que vemos acá, como la vida de un hombre puede ser transformada con el amor de Jesús. Tú y yo tenemos ese amor de Jesús. Y vamos a ver muchas cosas que nos van a ayudar a enderezar nuestro camino, o si ya andamos, a fortalecernos. Yo te quiero decir que Simón era un hombre impetuoso, era un hombre inconstante, pero además un poco digno de confianza.
Pero Pedro significa así roca. Así que Jesús tuvo una razón muy específica para cambiarle de nombre de Simón a Pedro. ¿Cómo le cambia por Pedro? Muchos a veces no entendemos esta cosa, es Pedro, pero Pedro, una piedra deforme, sin forma, Jesús tuvo que moldearlo para dar esa piedra. Él vio cualidades increíbles. Aunque era un hombre normal, como tú y como yo, pero Él tiene planes específicos para moldearnos y agarrar el cincel del maestro y dejarte darle forma. Vamos a ver cosas duras que pasó Pedrito por acá. Entonces le cambia de Simón a Pedro. Jesús le cambió su nombre para que su sobrenombre fuera recordado perpetuamente de lo que Él debería ser y definir su actitud. Porque Pedro estaba así, pero no era un hombre definido, tenía que ser formado. Muchas veces Jesús le llamaba la atención. Señor, sí fue muy duro con Pedro. Él le llamaba la atención a Pedro llamándolo Simón. Cuando no entendía las cosas le decía Simón. Así que cada vez que actuaba mal, el Señor le decía Simón, tratándole de decir que no actuara con su vieja naturaleza. Nosotros no sabemos verdaderamente cómo actuamos, muchas veces, mejor dicho, sí sabemos, hacemos las cosas no de, pero Dios tiene muchos planes para ti como para mí, pero necesitas tú ser discipulado por Jesús. Tú tienes que dejar tu vieja naturaleza, que todavía se enseñorea sobre ti o sobre mí. Tenemos que cambiarla. Por eso vemos a un Pedro luchando con el yo. La primera que vamos a hacer, un Pedro, el primer número es luchando con el yo. El yo, siempre primero yo, el yo te echa a perder. Simón Pedro era un hombre impulsivo, no actuaba como una roca la mayor parte del tiempo, a menudo. Este hermoso Pedro hablaba sin pensar, siempre andaba regando el tepache, como tú y como yo. Era ansioso, se enojaba por todo. No sé si habrá alguno de la Sociedad Bíblica de México que por todo se enoja, hasta porque pase una mosca se enoja, o un chancludo, o un zancudo, Mi nieta le dice chancludo, bueno, un chancludo. Era ansioso, era agresivo. ¿Habrá un agresivo todavía en la familia cristiana? Era agresivo, era preguntón. ¿Habrá un preguntón que le gusta el chisme? Claro, todo eso era, pero una cosa tiene que Pedro era valiente. Dime en tu casa, Pedro era valiente. Con todos estos defectos, pero era un hombre valiente. Era un hombre rudo, que se dedicaba a la pesca. Los pescadores son hombres rudos, que la vela, que tantas cosas anda haciendo. Era un hombre rudo, que se dedicaba a la pesca, conocía muy bien el negocio. Sabía a qué hora y de qué forma se debería pescar. Era un maestro en eso había crecido toda la vida y ese era su oficio, pescador. ¿Cómo no iba a saber la hora y la forma de pescar? Pero saben una cosa, pero no conocía a Jesús. Era necesario que conociera a Jesús para que transformara todo, y todo es todo. Cuando Jesús llega a la vida de uno, transforma, cambia. A veces somos medios tercos, ¿no? Pero que nos cambia, y que lo va a hacer, lo va a hacer. En Lucas capítulo 5, versículo 3 y 4, leemos por favor. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes.
Fíjense nada más, Jesús viendo la necesidad, dice que vio 2 barquitas allá, le dice que se subiera uno, por favor, y pone allá en la orilla, acércala, porque era una multitud que había en la playa. Y ahí se dedica a predicar la palabra de Dios, para que el mensaje y todos lo vieran. Yo no sé cómo era la situación, pero como su palabra, ni el ruido de las olas, ni el ruido de la multitud de gente, nada, llegaba su voz, sin necesidad de micrófono, megafóno y todo lo que sea necesario. Pero él hablaba y todo el mundo escuchaba. Por eso dice, cuando acabó de la enseñanza, entonces le dice, boga mar adentro. La palabra dice que cuando terminó de hablar así dijo, y le dio una orden, echad vuestras redes. Es tremendo esto. Entonces vemos que Jesús no le habló a un ignorante el tema de la pesca, porque le dijo bogamar adentro y echad vuestras redes. Pero sí le habló a un ignorante en que no conocía los milagros. Muchas veces nos venimos a Pedro, habiendo una necesidad, habiendo él decir que va a producir milagros, no le creemos. Estamos igual que Pedro, somos una bola de ignorantes, no se vale. Tenemos que aprender que los milagros se producen cuando tú y yo creemos totalmente en el Señor. Pedro pudo haber debatido a Jesús acerca del por qué no servirá nada adentrarse nuevamente al mar, pues ya que él acababa de regresar del mar y toda la noche y además de eso estaba cansado. El hombre nunca dudó de alejarse y ver obedecer la palabra de Dios. Pudo haberlo pensado, pero una cosa hizo, obedeció. Aunque en ese momento Pedro estaba cansado, Pedro estaba desvelado. Sin embargo, mostró obediencia a las indicaciones que el Señor le dio y por esa, óyeme bien, por obedecer la palabra produjo un milagro de la multiplicación de los peces. Aunque no era la hora, no era de madrugada, no era de noche, nada de eso. Por esa obediencia, Pedro provocó los milagros. Imagínate, ¿qué es lo que determina pues que no haya milagros? Porque no eres obediente y no le crees al jefe. ¿Será? Cuando Señor, haz esto. ¿Qué será? ¿Qué si lo vas a hacer? No sé qué. Es puro pretexto. No inventes, hombre. No inventes. En Lucas capítulo 5, versículos 5 y 6, leemos ahí en tu pantalla, por favor. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas, óyelo bien, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho eso, se encerraron gran cantidad de pescados y se rompió. Su red casi se rompía. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que hizo, provocó el milagro? La obediencia, más en tu palabra. Tú tienes la palabra, yo tengo la palabra, pero es que fueron para la iglesia primitiva, es que fue para fulano, es que fue, pero nunca para ti, porque no va a llegar, porque tú no crees en la palabra de Dios. Declarar, confesar y creer la palabra de Dios es la que produce los milagros. Y yo lo creo porque los he visto. Cuando yo oro por un enfermo tiene que sanar, no porque yo diga, sino confío en que lo va a hacer. Él cubre cualquier necesidad. Dice que tuvo que llamar, compartir otros pescadores, hombre, que no habían pescado ni un resfriado en la noche. Pero entonces tenemos que ver que el proceso de Simón Pedro continuó durante 3 años siguientes que vivió como discípulo de Jesús. Fíjense nada más.
3 años ver allí que el jefe lo estaba discipulando, y vaya que lo discipuló. Él aún era hombre arrebatado. ¿Hay algún arrebatado? Era impulsivo. ¿Habrá algún impulsivo? Su debilidad era su lengua. Y hablaba sin pensar. ¿Habrá alguno que se parezca a Pedro? Con tantos detalles que no... Pues, ¿qué vio Jesús en Pedro? Otra prueba que tuvo que enfrentar Pedro fue la de su fe. Cuando Jesús caminó sobre el agua, fue llamado a participar del milagro. Por eso leemos nosotros en Mateo 14, 28, capítulo 14, versículo 28, leemos en tu pantalla, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, dijo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense nada más, un Pedro que antes de que fuera tan fuerte en el Señor, creyó en su palabra, y ahora vemos un Pedro hundiéndose. Fíjense nada más. Podemos decir que es bipolar. Bipolar me refiero que son dos cosas, dos eventos, uno de la obediencia y otro que medio obedece. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Vio las circunstancias, vio la tormenta, vio que estaban en medio del mar, y vio que cuando salió y camina, vio que todo seguía igual. Pero el jefe estaba en medio de la tormenta. Y tú no te das cuenta que Jesús está aquí en medio de la pandemia. ¿Qué estás haciendo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Cada uno de nosotros está enfrentando una prueba que es esta pandemia. ¿Pero qué es lo que estás viendo? ¿Estás enfocado en tu salud espiritual, orando y ayunando? ¿O solo en tu salud física, simplemente guardándote en tu casa? Muy cachón ahí. No, hombre. Igual que Pedro, estás viendo la pandemia, los muertos, las estadísticas que se producen, el temor y el miedo, y no estás viendo la oportunidad tan grande que nos hable el Señor para predicar a los enfermos, a los débiles, a los niños y papá, que son más de 100,000 niños que perdieron papá y mamá. Mas tú estás ahí con tus problemas, viendo la tormenta alrededor, como vio Pedro, y medio creyó, medio caminó, pero se hundió. No sé cuánto temor tienes tú. Y Jesús está en medio de la pandemia, esperando que tú clames y creas que Él es el hacedor de milagros. Pedro fue impetuoso, muchas veces llegar a ser imprudente. Fue su lengua lo que le trajo muchas duras correcciones. Su lengua, por eso Jesús le daba sus pequeñas tundas, ¿no? Sin embargo, yo te puedo decir una cualidad de Pedro. Sin embargo, nunca falló en cuanto a seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir? Aunque le daba buenas tundas, allí iba. Golpeaba por su manera, allí iba. Ahí estaba el Pedro. Nunca se cuarteó. Eso nos enseña a nosotros que debemos ser corregidos para que podamos ser transformados. Pedro, además de las rudas deprimentas del Señor que le dijo, quítate de mí, Satanás. Imagínense. Entonces podemos a Pedro, que debería ser un discípulo perfeccionado. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados.
Pedro tuvo que nacer de nuevo. Cuando se produce el perfeccionamiento en nuestras vidas, pudo Pedro nacer de nuevo. Fue llamado formalmente después de la pesca milagrosa, pero aún no había sido perfeccionado, obedeció. Pedro necesitaba ser perdonado, debía ser restaurado, así que la misión de Jesús en este tiempo, en ese momento, era llegar a tocar el corazón de Pedro, para que pudiera Pedro entender lo valioso que era para Dios. Así como Pedro fue trabajado en su carácter, en su manera de hablar y todo, el Señor, con su amor tan grande, Él vio a Pedro un elemento, una piedra preciosa de mucho valor que era para Dios. Yo te quiero decir que tú y yo somos algo hermoso y valioso de Dios. Toma tu lugar, hombre. Deja de andar divagando. Tú tienes que entender que el amor de Dios se extiende a tu vida porque Él te ama mucho. Como a ti y a mí me ama, porque somos valiosos. Dime ahí en tu casa, yo soy un hombre, una mujer valiosa para Dios. Por eso es que me está transformando como Pedro. En Juan capítulo 21, del 15 al 17 leemos en tu pantalla, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, fíjense, todavía leía, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo otra vez, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo, dice la palabra de Dios, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué podemos entender de esto? De que una vez, ya estamos hablando cuando Jesús anduvo aquí en la tierra después de la resurrección, se encuentra. Pero te imaginas decirle a Pedro por tercera vez, ¿cómo se siente Pedro que si lo había traicionado, él había negado y todo eso? Sin embargo, yo puedo pensar que le dijo, Señor, a pesar de todas mis debilidades, a pesar de todo lo que he dicho, a pesar de que me he negado, Señor, tú lo sabes todo. Y en medio de mis flaquezas, tú sabes que te amo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedro todavía estaba allí en ese proceso de poder ser el discípulo amado de Jesús, porque sí los amaba. Y le dice Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro había sido perdonado, pero aún no tenía la presencia del Espíritu Santo para poder actuar con el poder de Dios. Es importante la presencia del Espíritu Santo. Así viven muchos cristianos que están acostumbrados a pecar y no dejar su vieja naturaleza, porque aún no son llenos del Espíritu Santo. Pero la sangre del Cordero y la presencia del Espíritu Santo puede pudrir ese yugo de esclavitud y puede romper cualquier cadena y tú ser libre de cualquier maldición. Él es capaz, el precioso Espíritu Santo. Vamos siguiendo en Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dice también, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40
días y hablándoles acerca del reino, estamos leyendo en tu pantalla, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El versículo 5 leemos todos: porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Wow. Entonces daba una indicación. Él anduvo 40 días manifestándose para que no haya duda de que no resucitó. 40 días son 40 días porque todo se cumple con la fiesta de los pentecostales. Eran 40 días y Él sube, pero a los 10 días que se cumple totalmente la fiesta, viene el Espíritu Santo y los llena. Son por eso Penta 50, los 50 días. Pentecosteses, de ahí viene la palabra de Pentecostés. Es cuando ya ascendió, pero a 10 días antes, y Él se iba dentro, no muchos días, se refería a 10 días. Cuando vemos que allí los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando vemos que fueron allá, que estaban 120 allí y muchos más de varias naciones, vino el Espíritu Santo como un viento recio y movió y cambió la vida de todos esos discípulos que estaban allá, pero además de eso, nacieron de nuevo. Y nacen de una manera increíble. Pedro, aquel Pedro que negó, aquel Pedro que fracasó, aquel Pedro que no pensaba, aquel con todo lo que leímos, ahora vamos a ver a un Pedro totalmente diferente, lleno de poder. Por eso en el primer discurso de Pedro leemos en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un Pedro diferente, un Pedro totalmente con una nueva naturaleza, no la natural, sino una sobrenatural. De lo natural a lo sobrenatural. 3,000 personas se convirtieron con el primer discurso de Pedro. Y a partir de ese momento, Pedro usaba su lengua para predicar a Cristo. Ya no hablaba por hablar. Usó su lengua para predicar a Cristo, para hablar de su muerte y resurrección, de la llenura del Espíritu Santo, y predicó sobre el arrepentimiento, que muchos no creen. Que ya pasó, que te arrepentiste una vez, no es cierto. Diario pecas, diario ves cosas, diario hablas cosas que no son buenas para ti. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. El arrepentimiento es básico. Pero después Pedro, vemos las grandezas, de tal manera que cura a un cojo que estaba allí y que le pide limosna. No tengo, pero lo que tengo te doy. Total que ese milagro lo lleva ante un concilio. Lo lleva a Juan a un concilio donde estaban todos los el Sanedrín. Y estaban todos los fariseos y todos los feos ahí cuestionándolo. Pero leímos que dice la palabra en Hechos 4, capítulo 13 al 14, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras, eran hombres comunes, ellos le llamaban del vulgo, se maravillaron. Cómo estos dos hombres sin letras y del vulgo se maravillaron de lo que dijeron. Y dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Y viendo al hombre que había sido sanado, o sea, aquí que estaba el testigo, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Lo maravilloso ya de un Pedro ungido por el Espíritu Santo, transformando y hablando cosas ante el concilio, que era el mero Sanedrín. Y él les dijo que ellos los habían matado. Pero no nada más eso, vemos un Pedro lleno de poder, lleno de cosas, de muchas señales y maravillas, como podemos ver en Hechos 5, 14 al 16, lo leemos, es muy importante. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, o sea que, y dice, gran número así de hombres como de mujeres. Qué hermoso que iban creciendo. Estamos leyendo en Hechos. Vamos al 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y le ponían
en camas y en lechos, óiganlo bien, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre de alguno de ellos. Imagínense la sombra de Pedro, nada más lo que producía. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, de gran comisión, en mi nombre echaron fuera demonios. Y dice, y todos eran sanados. ¡Qué tremendo! Pedro, ¿dónde está aquel que negó? ¿Dónde está aquel que se sumió? Fue transformado por el Espíritu Santo. Tú y yo debemos ser bendecidos, saturados por el Espíritu Santo. Podemos ver entonces como conclusión, la vida de Pedro podría resumirse en las palabras finales de su segunda carta, que es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice, en esta hermosa carta dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Qué recomendación ahora? Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador. Vemos un Pedro cambiado, cambió su corazón. El amor de Jesús lo envolvió. Y por eso vemos un versículo. Y tú te quiero decir que tú y yo estamos dentro de ese amor, en esa envoltura que es el amor de Dios para ti y para mí. No hay testimonio en realidad de Pedro, no hay testimonio bíblico de su muerte. Sin embargo, la tradición narra que murió crucificado de cabeza. Porque él no era digno de morir como su Señor había muerto. Fíjese, y la tradición dice que murió de cabeza. Podríamos preguntarnos, ¿qué ve Jesús en nosotros que nos llama a seguirle? ¿Qué es lo que ve? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Para estar encerrado en la pandemia? ¿Para estar viendo que ya estás allí consumiéndote de miedos y temores? ¿Para qué? Pero sabemos que Él aceptó a Pedro a pesar de sus fracasos. A pesar de sus fracasos, el Señor lo amó y lo perfeccionó para poder transformarlo y llenarlo con la presencia de su Santo Espíritu. Y es lo mismo que Jesús quiere hacer con nosotros. Un nuevo nacimiento, transformarnos. Porque Él te ama como a Pedro. Pedro, como vimos, era un hombre común, era del vulgo, era un pescador, era como tú y como yo. Pero él aprovechó su llamado. En medio de todo lo que pasó, él siguió. Él lo dijo, me voy a cuartear. Yo voy a seguirte, Señor, hasta que yo muera. ¿Qué estás haciendo en esta pandemia? ¿Qué estás haciendo para que se produzcan los milagros que el Señor quiere que tú y yo hagamos? Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza de Pedro, Señor, que siendo un hombre común y corriente como nosotros, Señor, tú lo llamaste y lo amaste y lo transformaste y estuvo dispuesto a tanta corrección, Señor. Y te negó, te traicionó, Señor. Y cuando tú lo llamas, sabías, te dijo, tú lo sabes todo. Nosotros te podemos decir también, Señor, tú lo sabes todo de nosotros. Por favor, Señor, perdónanos. Por favor, Señor, ayúdanos en medio de la tormenta de la pandemia, Señor. Úsanos, Padre Celestial, para saber el propósito que tú nos has llamado y para producir esos hermosos milagros que quieres que hagamos. Tú dijiste, Señor, que mayores cosas haríamos
porque tú estás a la diestra del Padre. Pedro lo entendió, porque aún al pasar su sombra, tú ibas con él caminando, ibas sanando. No fue Pedro, pero fuiste tú, que la sombra que se proyectaba era la tuya, Señor. Llena de esperanza, llena de amor. Cubrió las necesidades. Nosotros estamos pasando un tremendo problema con esta pandemia, Señor. Hay mucha necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pasar este mensaje, Señor, con ese poder que tú quieres que realicemos en este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.